me sorprendieron los muchachos de la producción, pero estamos siempre listos como el buen cristiano esperando la venida del Señor. Juan Francisco de la Rosa abre el espacio hoy, 11 de octubre del año 2024. Como siempre, la República Dominicana está cargada de informaciones. Ayer hubo un programa, varios días, dentro de los productores de este espacio que se han caracterizado por posiciones radicales. Hemos visto que han sido conmovidos con el proceso judicial de estos últimos días, donde las cabezas principales de la imputación está Jochi Gómez y Hugo Veras. No lo criticamos porque la piedad es un don que solamente la tienen las almas nobles, y lo que ha ocurrido, sobre todo cuando en un proceso como este la mayoría son jóvenes, algunos quizás no llegan a los 40 años, hemos dicho nosotros que es una frustración para lo que hemos vivido más cuando comprobamos que detrás de nosotros vienen jóvenes de talento y entonces se derrumban. Es una pérdida. Juan Bosch, en uno de sus cuentos, no recordamos cuál ahora, ha dicho que nada le interesa al ser humano que su semejante. Y la afirmación ya clásica que Orlando Martínez utilizó para identificar su columna periodística, de que nada humano me es ajeno. Por más que uno quiera distraerse de todo lo que está ocurriendo, porque además por el medio hay 1.300 millones que estos muchachos han despilfarrado. Es una laceración lo que ha ocurrido en la República Dominicana. Sin embargo, ayer se conoció la resolución que le impuso medida de coerción. Los más sacrificados, Hugo Vera y Jochi Gómez. El Tribunal de Atención Permanente le impuso 18 meses de medida de coerción. Algunos fueron beneficiados con garantía económica y otros visitas periódicas, pero por lo visto estas dos figuras públicas son las que mayor carga al final le ha tocado sobre sus hombros. Mucha interrogante uno se hace. Sobre todo, hemos estado pensando en un ensayo de un autor italiano, La miseria del derecho penal. Fíjatelo ahí, el control siempre atento. 18 meses de prisión preventiva a Hugo Veras, Jochi Gómez y Pedro Vinicio Dadovani. La miseria del derecho penal, de Carnelotti, un tratadista humanista italiano, nos recuerda que Dios perdona, pero los hombres no. El imputado que ha ido a la cárcel por robo, aunque el tribunal lo descargue, siempre la población se queda pensando en ese hecho. Lo recordamos porque allá en nuestra patria chica hubo gente que fue al tribunal antes de nosotros nacer
Y tiempo después, ya nosotros con uso de razón, sabíamos que una, dos o tres personas fueron al tribunal por robo. Y aun cuando en algunos casos eran robos famélicos, la población se quedó pensando en eso. El que va al tribunal por esta causa solamente están excluidos de ese estigma social el que va al tribunal por ideología. Por ejemplo, usted tiene a Charlus Mejía, Fafa Tavera, que fueron presos políticos en los 12 años de la Balaguer, y la población los recuerda como mártires porque supieron enfrentarse. Hay en ocasiones que un individuo mata a otro, y si es en legítima defensa también queda como un héroe, pero el que va al tribunal imputado por un robo, es muy difícil que aun cuando el tribunal lo descargue, salga con mérito. Estos muchachos que se han equivocado, por más esfuerzo que se haga, van a quedar en una situación lamentable. Dentro de esos mártires también, usted sabe que Laura Acosta es la abogada de Hugo Vera y es una persona confrontativa. Su mamá también fue a la cárcel. Ella estuvo en la revuelta de abril en las calles y después durante los 12 años de Balaguer se mantuvo defendiendo ideas. A ella también, a Piqui Lora, se le recuerda como una persona de transformación, transformacionista. Y como le digo, todo el que va a la cárcel defendiendo ideas, que en ese momento eran ideas justas, se recuerdan siempre, viven en el recuerdo. Inclusive Fafa Tavera, desde la victoria, escribía en el periódico El Nacional y luego esos artículos hizo un libro que lleva por nombre Detrás de las rejas. Ese libro está dentro de nuestros anaqueles. Y el PAI, por ejemplo, estuvo sacrificado, estuvo también el MEN, y todas esa gente son recordados como mártires, como próceres, porque se enfrentaron a fuerzas que en ese momento estaba por encima de ellos. Pero desgraciadamente el que va al tribunal imputado de coger lo que no es suyo no tiene ese mérito. Es para esas personas un estigma social que no se borra. Nadie después para nadie es confiable después estas personas para hacer negocio. Se ha criticado que en el caso de estos dos muchachos le hayan impuesto 18 meses de coerción, particularmente para Hugo Vera, que tenía casi un año fuera del cargo, y se dice que si él le hubiera interesado irse del país, lo hubiera hecho. Hay dentro de Hugo y de Hoche diferencia en el sentido de que Hoche en otro momento, en el pasado inmediato, ha tenido otro tipo de confrontación judicial y se ha visto envuelto en conflicto una y otra vez. Pero en el caso de Hugo, hay que decir, en el hipotético caso, porque esos muchachos están cubiertos por la presunción de inocencia, si fueran encontrados culpables, en el caso de Hugo, habría que decir que es un principiante en esto de ir a los tribunales porque él no tiene antecedentes penales. De todas maneras, hay que llevar el mensaje a la población de que si a usted le dan una oportunidad de ir al Estado o al sector privado, allí usted tiene que ser un guardián celoso de las cosas que ponen en su poder. Voz para el Cambio se identifica con la idea de que los bienes del Estado
hay que protegerlo y que todo el que se haya equivocado hay que llevarlo al tribunal para que dé una explicación acerca de los errores que pudo haber cometido. Con esta puntualización nos vamos a la primera pausa. Ojalá contactar a Jacinto Ascensión y al doctor Isaías Ramos. Isaías, persona que apoya habitualmente a Voz para el Cambio, y Jacinto Ascensión, un panelista habitual de Voz para el Cambio. Nos fuimos, Natanael.